Tengan ustedes muy buenos días. El Centro de Innovación Científica Amazónica, CINCIA, el Centro de Investigación y Tecnología del Agua de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, CITA UTEC, y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, les dan la más cordial bienvenida a este segundo día de retos y desafíos en la gestión de sedimentos en cuencas andino-amazónicas. En este espacio de diálogo e intercambio, buscamos fomentar la investigación científica y la gobernanza respecto al recurso hídrico. En esta oportunidad, especialistas se reúnen para dialogar sobre la importancia de la gestión de sedimentos en cuencas andino-amazónicas del país. Mi nombre es Marta Torres, coordinadora del área de Educación e Impacto Político de CINCIA, y tengo el placer de acompañarlos el día de hoy. Ayer dimos inicio a esta jornada y nos quedamos con varias ideas fuerza y que solo para recordar y en preámbulo a la jornada de hoy vamos a abordar rápidamente. Todo está interconectado en una cuenca. Y si hablamos de sedimentos es hablar realmente de números mayores. Ayer nos informaron que anualmente podemos exportar más de 600 millones de toneladas de sedimentos del Perú a Brasil, y todo esto viaja a través de nuestros ríos amazónicos, se transporta a través de nuestra cuenca amazónica. Intervenir en este sistema de movilización, de hecho, va a generar cambios. Pero, ¿cómo queremos que sean estos cambios? ¿Es conveniente? ¿En qué lugar? ¿De qué dimensión? Las respuestas a estas preguntas solo las vamos a poder alcanzar con información. Y así podamos tomar, pues, la mejor decisión para nuestro territorio. El día de hoy contaremos con 3 presentaciones a cargo de la Autoridad Administrativa del Agua 13 de Madre de Dios y el Centro de Investigación de Tecnología y Agua, CITA. Agradecemos por sus consultas y que las puedan registrar, por favor, en el panel del chat del Facebook. Estamos transmitiendo a través de las redes de el CITA y de CINCIA, y vamos a tratar de resolver sus consultas al final de las presentaciones. Para dar inicio a la jornada de hoy, vamos a tener la presentación del ingeniero químico Hugo León. Él es especialista en calidad de agua, justamente de la Autoridad Administrativa del Agua. Él trabaja en el ANA, y él es especialista en temas de calidad. Él tiene 15 minutos, ¿sí?, para que pueda compartir con nosotros el tema que va a abordar: retos y problemática en la gestión de sedimentos y calidad de agua en Madre de Dios. El ingeniero Hugo León Anco está con ustedes. Hugo, tienes 15 minutos. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, muy bien, fuerte y claro. Adelante. Bien, muy buenos días a todos los presentes. Quien les habla es el ingeniero Hugo Lehuanco, profesional en calidad de evaluación de los recursos hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua 13, Madre de Dios. En este contexto, voy a hacer una presentación respecto a la calidad de sedimentos que hemos realizado, este desarrollo de esta actividad desde el año 2003 a la fecha, en el cual quiero hacer una pequeña preámbulo a fin de ubicarnos, ¿no? Cómo es nuestro sistema de trabajo, dónde están ubicados los redes de puntos de monitoreo, etcétera, etcétera.
Para tal efecto quiero hacer una consulta, no sé si observa la pantalla, por favor. Sí, perfectamente. Ya. Bien, ya, bueno, la Autoridad Nacional del Agua a nivel nacional que tiene 14 triples A's, autoridades denominadas autoridades administrativas del agua. Dentro de ello, cada autoridad administrativa del agua tiene sus oficinas o unidades orgánicas denominadas administraciones locales del agua, en el cual en el departamento de Madre de Dios tenemos dos alas, ala Tamupata Inambari, ala Tahuamano, Madre de Dios. Este ámbito, bueno, está dentro de la jurisdicción del Departamento de Madre de Dios y así también en parte de Puno, ahí como se observa en la imagen, hay Puno en Puno, parte de Puno, mayormente está en la provincia de Sandia, Carabaya, ¿no? Y parte también de Cusco, ahí como se puede observar, ¿no? Entonces, nosotros como parte de la Autoridad Administrativa del Agua, administramos dentro de la jurisdicción de Madre de Dios, Cusco y Puno. Y esto está delimitado de acuerdo a la estructura de las unidades, ¿no? Unidades hidrográficas. Si bien cierto, entonces, en el Departamento de Madre de Dios, nosotros como parte de la Autoridad Nacional del Agua, venimos realizando el monitoreo de la calidad de sedimentos, ¿no? Ya sea en el río Madre de Dios, en el río Inambari, y así también en parte del río Sangabán. Aquí, como podrán apreciar, ¿no? Nosotros podemos apreciar, esta es la unidad hidrográfica, ¿no? De la triple A Madre de Dios, ¿no? Aquí está la ala Tahuamano Madre de Dios y la ala Tamupati Nambari. Está dentro del departamento de Madre de Dios, parte de Puno y parte de Cusco. En ese entonces, la Autoridad Administrativa del Agua establece 25 redes de puntos de monitoreo, en el cual donde se pueden apreciar acá, ¿no? Aquí se tiene dos puntos de muestreo de sedimentos en el río Sangabán, es la cabecera del río Inambari. Y asimismo también se tiene, eh, está ubicado en el río Inambari, en la parte cabecera, ¿no? Hasta la desembocadura no, o si no, hasta la confluencia con el río Madre de Dios. ¿Ya? Ahí se puede observar, ¿no? Aquí se observa el río Madre de Dios. Y asimismo, también en la cabecera del río Madre de Dios se ha establecido 4 puntos de monitoreo de levantamiento de muestras de agua, en el cual se ubica en la quebrada Satán, en el río Colorado, ahí donde se puede apreciar, antes de la confluencia, el río Colorado, ¿no? Con el río Madre de Dios, que es el eje principal de este río. Ahí se ha tomado como con código RMTO1, ¿no? Entonces, y asimismo, después de la confluencia con el río, entre el río Colorado y el río Madre de Dios. Entonces, esta es la finalidad es hacer a conocer cómo es el estado situacional de los sedimentos en nuestro río. Ya, por otro lado, también en la cabecera donde está el distrito de Huaypetue, también se ha ubicado un punto, ¿no? En el río Puquiri, y asimismo, a partir de este punto inicia otro río denominado río Huaypetue. Este río Huaypetue ¿no? Hace una confluencia con diferentes quebradas en esa zona, formando un río Caichihue. Este río Caichihue se une ¿a quién? Al río Inambari, donde pueden apreciar ustedes. Entonces, en esta zona de la cabecera es donde se realiza actividades mineras, ¿no? Aquí en La Pampa, en el río, en Quebrada Hayabi, también se ha establecido otro punto,
en quebrada Guacamayo en este punto, y en quebrada Hayabe 2, o sea, antes de la confluencia con el río Inambari. Y por otro lado, también tenemos otro red de puntos de monitoreo en el río Tampupaca, ahí, aquí. Hay un punto en el río Malinowski, y el resto de los puntos están ubicados en el río Tambopata, Tambopata 8 y Tambopata 2. Este Tambopata 12, antes de la confluencia con el río Madre de Dios. Entonces, estos son los puntos donde no se han establecido a nivel de la AAA Madre de Dios, con la finalidad de conocer el estado situacional de las características de los sedimentos. Bueno, dicho esto, entonces voy a pasar a presentar el estado situacional de los sedimentos. Ahora voy a dejar de compartir esta pantalla. Bien, ¿se aprecia la presentación, por favor? Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, la Autoridad Administrativa del Agua ha realizado estudios de calidad de sedimentos en el ámbito de la unidad, de la unidad hidrográfica Madre de Dios, ¿no? En el cual, como ya se había apreciado, en el río, el eje principal del río Madre de Inambari, en el río Madre de Dios, y asimismo en el río Tamupata, ¿no? Se ha realizado, ¿no? Y aquí ustedes se podrán apreciar en el caso del río, en este caso Tambopaca, ¿no? Entonces, esta es la presentación ¿no? del río Malinowski, y este es ese punto que se ha desarrollado esta actividad después de la confluencia con el río, entre el río Malinowski y el río Tambopata. Ahora, aquí se observa, este punto es antes de la confluencia con el río Madre de Dios. En este caso, como se podrá apreciar, ¿no? Cómo es el estado situacional para casos de zinc. El metal zinc, ¿no? Aquí se observa, ¿no? La evolución. En el año 2013, ¿no? Se presentaba en el río Malinowski 26.8 miligramos por kilogramo de sedimento, ¿no? En este caso, esta cantidad que contenía. Ahora, en los últimos años, ahora en el año 2020, este histograma que se presenta, ya, mira, se puede apreciar que tiene un promedio de 83.7 miligramos por kilogramo de sedimentos. Esto es ¿no? Cómo es el estado situacional que se presenta. Ahora, en el caso de río de Tambopata, después de la confluencia con el río Malinowski, ¿no? Entonces, en este caso, el sedimentos está una altura con una cantidad de aproximado de 62 miligramos por kilogramo. Antes de la confluencia con el río Madre de Dios, el zinc presenta con una cantidad de 84.1 miligramos por kilogramo, ¿no? Miligramos por kilogramo. Esto es en caso del zinc. Ahora, para el caso de mercurio, que nos preocupa, ¿no? En el año 2013, cuando se hace este monitoreo de calidad de sedimentos, ¿no? En Malinowski se presentaba muy alta cantidad de sedimentos. Ahí presenta 0.516 miligramos
por kilogramo de mercurio que existía, ¿no? Y asimismo, aquí, no, en el río Tambopata, también se presenta, ¿no? Con una cantidad de 0.247 miligramos por kilogramo. Esto es ¿no? El caso de mercurio en caso de sedimentos en esa. A caso de aluminio, por ejemplo, ¿no? Aluminio, si bien es cierto, en el río Malinovsky desde el año 2013 a 2020, mira, se puede observar de que estos elementos o estos parámetros vienen siendo incrementando en este caso en el río Malinovsky. Esto es un poco preocupante, ¿no? Que presenta de casi 12.900, ¿no? 54 miligramos por kilogramo. Es algo preocupante. Lo mismo pasa en el río, después de la confluencia con el río Malinovsky con el río Tambopata. También alto porcentaje en los últimos años, ¿no? Y así, también aquí en el año 2000, noviembre del año 2019, también hay fuerte concentración de este parámetro antes de la confluencia con el río Madre de Dios, en el río Tambopata. Y así podemos seguir mencionando el caso de cadmio, ¿no? Esta característica que presenta. Diferentes elementos o parámetros que presentan, en este caso, este parámetro. Ahora, el caso de plomo. Lo mismo pasa, ¿no? En caso de plomo, en el río de Tambopata 12, antes de la confluencia con el río Madre de Dios, también hay bastante cantidad de este elemento. Y así podemos seguir mencionando. Ahora, para caso de Inambari, en el río Inambari, esto es algo preocupante, en el cual en el río Sangabán 3 presenta, o sea, casi todos los años, ¿no? Excepto el año 2020, que ha bajado bastante, ¿no? Hasta 21.2 miligramos por kilogramo, el parámetro zinc. Ahora, el resto de los años, ¿no? Hay bastante cantidad, ¿no? Este punto es bastante preocupante en esa zona. Y así también Sangabán, el río Sangabán 2, ¿no? Entonces, ahora, a medida que va bajando en el río Inambari 1, en Inambari 3, 4, en 5, ¿no? Este punto del río Inambari 5 es antes de la confluencia con el río Madre de Dios. En ese punto, posiblemente hay una dilución, o es que en el trayecto del río han estado precipitando, ¿no? De acuerdo a las características del agua en esa zona, ¿no? Eso, en caso de, a ver, otro elemento, por ejemplo, que es el aluminio. La que mucho nos interesa también, ¿no? Aquí, los parámetros del elemento del aluminio, aquí presenta un rango, ¿no? A nivel similar, ¿no? Que no ha bajado, ahí están, ¿no? Que está en el río Inambari 5, también va bajando, ¿no? Probablemente existe en el trayecto, ¿no? Hay una precipitación, ¿no? De este parámetro, entonces va quedando en el trayecto del río, entonces es problema. En la cabecera, sí, pues, lamentablemente en el río Nociniscato, en el río Araza, en el río 2 de Mayo, en el río Caichihue, en el río Quebrada Guacamayo, en Quebrada Jayave, ¿no? También Sangabán 2, Sangabán 3, Sangabán 2, ahí se presenta alta concentración de estos parámetros, ¿no? Y así podemos estar mencionando, ¿no? Casos de calcio, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay mucho inconveniente. Caso de manganeso, ¿no? Hay menos cantidad de presenta, ¿no? Entonces, y así. Ahora, en el río Madre de Dios, ¿cómo está el estado de calidad de sedimentos en el estado del río Madre de Dios? Aquí, ingeniero, le queda un minuto. Gracias. Correcto. En el río Guacamay, el río en Puquiri, en el río Colorado, hay alta concentración de estos elementos.
Entonces, ¿no? Donde se puede presentar ahí cantidad de plomo, ahí se presenta como es el estado de situación del caso del níquel, ¿no? Hay alta concentración de este elemento. En el río Madre de Dios 6, ¿no? Este elemento tiene una tendencia de que desde el año 2013 a 2020 va incrementando este elemento, ¿no? Entonces, esto es estado situacional de estos parámetros. Bueno, dicho esto, entonces yo creo que estoy dando por concluida esta presentación breve, en el cual seguramente en su debido tiempo estaremos difundiendo a más detalle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, el ingeniero Hugo León Anco, de la Autoridad Administrativa del Agua. Muchas gracias por su presentación y los datos que nos ha presentado. Recordarles que estamos en este segundo día de retos y desafíos en la gestión de sedimentos en cuencas andino-amazónicas, y estamos hablando de transportes y monitoreo de sedimentos con enfoque en la minería aluvial. Estamos hablando del caso de Madre de Dios. A continuación va a estar con nosotros Mónica Moreno Bruch. Ella es investigadora principal del proyecto River Mining en CITA UTEC, y ella nos va a presentar el tema impactos de la minería aurífera aluvial en la cuenca del Madre de Dios, efectos físicos y planes de mitigación. Muy buenos días, Mónica, y tienes 15 minutos. Gracias. Buenos días, Marta. Muchas gracias. A ver, voy a presentar. ¿Me confirman si se ve? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muy interesante la presentación del ingeniero Hugo, de la ANA, y espero poder hacer contraparte con otros aspectos de sedimentos y el transporte de contaminantes, que es el título que le he dado a la charla de hoy. Y como estamos hablando de Madre de Dios, antes de tocar el tema de sedimentos, un poco de lo que es la química, que es mi especialidad, voy a hablar un poco de lo que es la minería, brevemente, para si hay alguien que no está muy informado. Bueno, la minería, como creo que todos sabemos, es un grave problema en la región de Madre de Dios, pero no es únicamente de esa región. Ocurre en más de 80 países en el mundo y está básicamente localizada en los países tropicales, ¿no? Existen diferentes tipos de minería. ¿Cómo se hace esta minería de oro artesanal, pequeña escala, a veces ya es mediana escala? El problema es de que utilizan el mercurio, ¿no? Y el mercurio tiene un comportamiento bastante complejo en el medio ambiente, y para graficarlo de forma sencilla, es decir, lo biogeoquímico del mercurio. Pero acá hay un montón de flechas, hay un montón de especies químicas, pero lo importante es que cuando el mercurio se emite a la atmósfera, puede estar hasta 1 año y medio, 2 años flotando en la atmósfera, hasta que eventualmente se va a depositar nuevamente en los ecosistemas terrestres o en los ecosistemas acuáticos. Y algunos ecosistemas acuáticos, porque no es todo y no es un proceso que muchas personas asumen automático, el mercurio puede hacer un ciclado y convertirse en lo que conocemos como metilmercurio, que es un compuesto altamente tóxico, es una neurotoxina que causa bastante preocupación a nivel global, porque puede atravesar la barrera de la placenta, puede atravesar la barrera sanguíneo-cerebral, y pues han habido graves casos de intoxicación a nivel mundial en algunos países. Ese es básicamente el problema, ese es el temor con la minería, y ahí es donde el mercurio y el sedimento se enlazan, ¿no? Hay muchísimos estudios de cómo el mercurio se comporta en el medio ambiente, pero mayoritariamente esos estudios se han realizado en zonas temperadas, en zonas boreales, y ahorita estamos en el reto de averiguar cómo se comporta, o si es que se comporta de la misma manera, en zonas tropicales.
Y al día de hoy lo que sabemos es de que, o lo que la prensa dice, lo que leemos, es que en Madre de Dios hay aproximadamente 40 toneladas, me parece, de mercurio al año que se están emitiendo al medio ambiente. El problema es que desde la parte académica no hemos encontrado rastros de esas 40 toneladas. Deberíamos todos poder encontrar esa cantidad masiva, especialmente en los sedimentos, porque aquí es donde finalmente se acumula y el sedimento funciona como un transporte del mercurio. Entonces, para entender cómo el mercurio se comporta en los ecosistemas tropicales, tenemos que entender cómo se transporta, cómo se comporta los sedimentos. El problema es de que cuando llegamos a los ríos tropicales son bastante diferentes a los ríos de otras zonas del planeta, como muchos de acá deben saber. Tienen otro sistema de erosión, la hidrología es totalmente diferente, ¿no? Los caudales son vastos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, anda a analizar cuánto mercurio hay acá, este es el río Madeira, en Brasil, ¿dónde te vas a poner a analizar el mercurio? ¿En qué parte? ¿A qué profundidad? ¿En la temporada seca? ¿En la temporada húmeda? ¿Cuántos muestreos tienes que hacer? Entonces, es un sistema bastante complejo, como se dijo ayer, que no se puede tomar a la ligera, como dijo Elisa Armijos. Y lo otro, desde la parte química, es que nuestros ríos, especialmente en la Amazonía, son químicamente diferentes. Tenemos los ríos blancos, bueno, los categorizamos así, los ríos blancos, que son ricos en cierto tipo de sedimentos, ¿no? Tenemos los ríos negros, que son ricos en materia orgánica, y tenemos los ríos claros. Entonces, si el sedimento se comporta diferente, el mercurio también se va a comportar diferente, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y cuando nos vamos a Madre de Dios, nos damos cuenta que tenemos todos estos factores. Tenemos diferentes tipos de sedimentos, tenemos la morfología del río es diferente, y entonces nos empezamos a cuestionar, bueno, ¿cómo vamos a estudiar, cómo vamos a monitorear estos ríos y cómo vamos a monitorear en general el transporte del mercurio y a dónde está yendo a parar? Entonces, lo que se propone es que tenemos dos escenarios en los ríos tropicales. Uno es en la temporada baja, en la temporada seca, por decirlo así, el mercurio y el sedimento se comportan de una manera. No sabemos a dónde va a ir a parar, pero tenemos, basado en la ciencia, que el mercurio es afín a los suelos ricos en hierro, en materia orgánica. Eso ya está probado, no es algo nuevo. Tenemos el mercurio metálico, que en algunos casos es emitido directamente al río, o descargado, mejor dicho. Y luego tenemos cuando vienen las lluvias. Entonces vienen las lluvias, aumenta el nivel del agua, arrastra todo, pero aún así no sabemos a dónde va a parar todo ese sedimento y todo ese mercurio enlazado al sedimento, porque el mercurio no está realmente en gran cantidad en el agua. El mercurio es afín a los sedimentos y a los sedimentos que son mayoritariamente arcillas. Eso tampoco es algo nuevo, pero que todavía no lo estamos tomando en cuenta. Y dado que hay esas preguntas, que hay esos vacíos en el conocimiento, es que se crea UTEC en cooperación con el Centro de Innovación Científico Amazónico, en cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y con financiamiento de USAID, nace el proyecto que lo hemos llamado de manera corta River Mining, que justamente evaluamos los impactos ambientales de la minería y vemos cómo afecta la geomorfología del río y también cómo transporta o cómo se dispersa el mercurio enlazado a los sedimentos. Y eso es lo que les quiero contar un poquito, porque no me va a alcanzar el tiempo para contar todo el proyecto. En todo caso, vemos varios aspectos. Vemos, por supuesto, el mercurio, vemos la parte de sensoramiento remoto, que después mi colega Yulisa Estrada va a contar un poquito más. Vemos los efectos de esta descarga excesiva de sedimentos, el caso también del mercurio, la presencia de minería, en el efecto de la hidrobiología, ¿no? Vemos también el cambio en los ríos,
Ayer Leo habló un poco sobre la hidrogeomorfología, vemos modelamiento, cómo podemos predecir qué es lo que va a pasar en el sistema futuro, y finalmente tenemos pues comunicaciones, ¿no? Porque nosotros queremos salir de la academia y queremos hacer, o sea, llevar nuestra ciencia a acción, y creo que por eso es que estamos el día de hoy acá. Brevemente, estos son nuestros puntos de muestreo, ¿no? Entonces hemos ido a mostrar peces, hemos ido a tomar mediciones, a colectar sedimento para mercurio, a tomar vuelos de dron, y eso es actualmente lo que estamos haciendo. Y bueno, el primer paso es efectivamente medir mercurio en sedimentos para ver cómo es, cuáles son los valores que encontramos, un poco relacionado a la presentación de Hugo León, ¿no? Ver primero qué valores hay. Luego vemos también cuál es el efecto de este sedimento excesivo, si es que hay una correlación con la locación, con la localidad de la minería, si hay una correlación con la cantidad de mercurio que estamos encontrando en el sedimento, ¿no? Y de ahí estamos todavía interpretando los datos. Pero cuando pasamos a ver los sedimentos, es donde tenemos realmente que detenernos un momento, porque no todos los sedimentos que encontramos son iguales. Y no podemos comparar, como dicen, peras con camotes. Tenemos que estandarizar. Entonces, después, ahí me gustaría preguntarle al ingeniero Hugo León es, perfecto, tienen esos números, pero ¿cómo era el sedimento? ¿Era igual el del Malinowski que el del Inambari, que el de Colorado? Porque tenemos, como está acá, ¿no? Si de repente del Malinowski saqué arenas, pero saqué arcilla del Colorado, entonces yo no puedo compararlos. Tengo que estandarizarlos, y para estandarizarlos tengo que trabajar con el mismo tamaño de grano, si son finos, si son gruesos, y ya después se puede ver en qué parte del río, ese es el perfil del río, cómo es que se distribuyen. Entonces todo esto hay que tomar en cuenta cuando queremos monitorear los sedimentos y los contaminantes que estos cargan, que no solamente es mercurio, otros metales pesados también. Otra cosa que vamos sabiendo es de que la calidad del sedimento, no solamente el tamaño de grano, sino la calidad, si son ricos en materia orgánica, si tienen, por ejemplo, mayor cantidad de silicatos, si tienen óxidos de hierro, que son abundantes en los suelos tropicales, tienen una influencia. Entonces, a ver, tengo un video acá que de repente funciona acá. Más o menos así funciona. Esta es una partícula de arcilla, que también hay diferentes tipos de arcilla, y más o menos el contaminante se comporta de esta manera. Entonces es importante, y hay cosas que lamentablemente no las podemos presentar sencillas, es una cosa compleja, y hay que tomar en cuenta esto. Otro aspecto que estamos viendo es, bueno, ya sabemos que el mercurio se transporta básicamente con el sedimento. Ahora, ¿qué pasa con todo este sedimento que entra por erosión, por la minería, por deforestación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde va a terminar este sedimento? Y a dónde termina el sedimento también indica a dónde va a ir a parar el mercurio. Y también tenemos ese aspecto del trabajo del proyecto, que lo estamos trabajando. Esto es modelamiento hidráulico, que también es la persona que lo está viendo, Carla Paiva, está entre la audiencia, así que cualquier pregunta estoy segura que ella lo puede responder, que es un trabajo muy interesante. Y finalmente, otros aspectos que podemos ver que no necesariamente es un monitoreo. Ahora, siempre pensamos, hay que hacer monitoreo, pero no en todos los lugares. En algunos puntos, por ejemplo, en los lagos, en las cochas, un estudio bien hecho en un punto en el tiempo ya te puede decir qué es lo que está pasando. No hay que regresar todos los meses, no hay que regresar todos los años, porque no va a cambiar probablemente. Entonces ahí es donde entramos a los estudios paleoambientales, ¿no? Porque los sedimentos son una fuente donde uno puede estudiar lo que ha pasado históricamente en estos sistemas acuáticos. Entonces, podemos ir a ver cambio climático, podemos hacer predicciones hacia el futuro, de acuerdo a cómo ha ido cambiando el río, pero también podemos ir hacia atrás y ver cómo es que se han comportado los contaminantes, por ejemplo acá, cómo se ha comportado el mercurio en esta cocha en los últimos 150 años.
pero yo no puedo solamente ver mercurio, tengo que ver otros compuestos químicos que me van a ayudar a explicar cómo funciona el mercurio. Entonces ya no podemos quedarnos en ver elemento por elemento, sino tenemos que relacionarlo todo. Y ahí yo creo que es donde la academia puede dar una buena contribución. Es verdad, usamos muchos tecnicismos, pero creo que podemos buscar un diálogo para contribuir ahí. Ahora, esto es importante porque existe la Convención de Mercurio, la Convención de Minamata del Mercurio, y el Perú ha firmado la ratificación en el 2020, me parece. Y con eso doy fin a mi presentación y seguramente habrán preguntas después. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por el uso tan eficiente del tiempo. Muchísimas gracias y qué interesante e importante y cómo vamos avanzando en ese segundo día de trabajo. Y estamos hablando de transporte y monitoreo de sedimentos con enfoque en la minería aluvial y estamos hablando de Madre de Dios. A continuación, Yulisa Estrada. Ella es coordinadora del laboratorio de CITA UTEC y ella va a abordar el tema metodología para la medición de sedimentos en ríos amazónicos. Recordarles que pueden inscribir sus consultas en el panel del chat en Facebook, en las redes del CITA y de Cincia, por donde estamos transmitiendo este evento, que al término de las presentaciones vamos a darnos unos minutitos para poder responderlas. Muy bien, Yulisa Estrada ya está con nosotros. Adelante, Yulisa, tienes 15 minutos. Buenos días con todos. En esta ocasión voy a exponer un poco sobre la metodología para la medición de sedimentos en ríos amazónicos, teniendo como caso particular el río Madre de Dios. Bueno, como premisa, primero tenemos que entender que, así como lo han repetido mis compañeros anteriormente, el río no solamente agua, sino también sedimentos, y estos sedimentos son los que le dan el carácter al río. Tanto así que definen las propiedades químicas y físicas de su alrededor. Ahora, ¿cómo estudiamos los ríos? En sí no podemos decir que exista una metodología que unifique o sea, todas las formas de los cuerpos de agua que se pueden, a partir de los cuales podemos tener unos resultados uniformes, ¿no? Pero sí podemos partir de una metodología base y en base al tipo de suelo, en base al contexto de estudio, adaptar esta metodología base para poder tener resultados comparables. Partamos de que los ríos amazónicos dentro del Perú son tanto ríos, por ejemplo, en la Amazonía Norte como en la Amazonía Sur, ninguno de ellos tiene características exactamente iguales. Los ríos como Guayaga, Ucayali, Marañón no son iguales al río Madre de Dios, no son iguales ni siquiera entre ellos. Es por eso que es necesario tener no solamente la pregunta de investigación, sino también tener bien claro cuál es el objetivo de estudio. En este caso vamos a tener como principal objeto de estudio los sedimentos. Y en este caso vamos a ver el río Madre de Dios. Es por eso que tenemos que tener bien en claro que el río Madre de Dios no solamente es diferente a los ríos de Amazonía Norte, sino también que tiene presente un impacto bastante fuerte del tema de lo que es minería aluvial, ¿no? En el caso de minería aluvial no solamente impacta a nivel de incremento de sedimentos suspendidos debido a la erosión, ya que la minería aluvial en sí es uno de los principales factores de deforestación y por lo tanto esto hace que incremente drásticamente la cantidad de sedimentos cohesivos o sedimentos suspendidos finos, sino también impacta a nivel geomorfológico, ya que para hacer la extracción propia del oro se tiene que remover bastante material grueso, lo cual impacta directamente en la morfología del río. Okay. Ya. Ahora, ¿cómo estudiamos los ríos desde CITA UTEC? Bueno, nosotros hemos creado, formulado a partir de diferentes metodologías internacionales, una metodología un poco más integral y multidisciplinaria. Eso quiere decir que no solamente tenemos el factor de sedimentos, sino también integramos el factor de la hidrodinámica y la geomorfología.
con el objetivo de tener el transporte total de sedimentos. ¿Qué quiere decir transporte total de sedimentos? O sea, que utilizamos los factores tanto de, por ejemplo, de la hidrodinámica, que es el caudal, la geometría de sección, los patrones de velocidades dentro de un área, un patrón de flujo, que es la distribución de caudales, como también la geomorfología, o sea, la forma de fondo, el movimiento de fondo, la caracterización de las formas de fondo y la cantidad de sedimento que se está trasladando en la base del río. Esto nos permite, junto a la caracterización de sedimentos suspendidos, que nos da concentración y tamaño, tener esa clasificación que nos dice Mónica, ¿no? O sea, tener la clasificación de, por ejemplo, tamaños, tipo de sedimentos, lo cual nos permite, cuando ya queramos hacer un estudio mucho más específico, como metales pesados, o en este caso mercurio, que es un metal bastante particular, poder tener esa clasificación que nos hace poder compararlo con otros estudios, o poder compararlo incluso en el tiempo para el mismo río. Y en el caso del transporte de sedimentos, tener el monitoreo o tener la cantidad de sedimentos que se va transportando en el río, no solamente en el ciclo hidrológico, sino también ya extrapolándolo al resto del tiempo, ¿no? A ver, ya. En el caso particular de la unidad hidrosedimentológica, que es mi área, para el análisis de sedimentos ya tenemos la premisa en características particulares. Y en el caso, por ejemplo, de los sedimentos de los ríos de aguas negras, que tienen sedimentos mucho más uniformes, que tienen sedimentos mucho más finos, por así decirlos, en el caso de los ríos de aguas blancas tienen una caracterización diferente. Dependen bastante de la hidrodinámica del río y depende bastante también de la distribución de los sedimentos gruesos, que son los más difíciles de muestrar, por así decirlo. Desde Situtec hemos desarrollado algunos instrumentos que nos permiten, por ejemplo, mantener el muestreo en base a la hidrodinámica del río a través de, por ejemplo, lastres hidrodinámicos que nos permite que el muestreo sea en dirección del flujo. Luego también, por ejemplo, el sistema de separación y filtración portátil, lo cual nos permite separar en campo estas partículas mayores o menores de 63 micras, que le dan la característica de arcillas y limos y arenas, y también lo que nos permite tener un valor de concentración en filtro, un filtro prepesado, para no solamente disminuir gastos logísticos, sino también para tener datos bastante confiables. Okay. Ya. Ahora, en base a eso, por ejemplo, podemos decir que el transporte de sedimentos no solamente es como sacar un litro de agua superficial, ¿no? Necesariamente se tiene que tener en cuenta de que los sedimentos no están distribuidos de manera uniforme. Hay sedimentos mucho más gruesos en la parte a mayor profundidad, y depende también mucho de la forma de fondo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos algunas metodologías diferenciadas para diferentes tamaños de sedimentos, pero en Madre de Dios existen algunas particularidades. Recuerda que en un inicio, cuando les enseñé el mapa, decía de que no solamente la minería incrementa sedimentos por la deforestación, sino también cambia la forma de fondo por el hecho de extraer. En esta parte me refiero más que nada a que agregan sedimentos de un tamaño superior, o sea, agregan sedimentos muy gruesos a la parte de fondo. Esto no solamente va a alterar la forma de fondo, la forma del río, o sea, va a reducir también la movilidad del río lateralmente, sino también puede hacer que la distribución de estos sedimentos ya no sea, con respecto a no sea uniforme como dice la teoría, sino también que presenten algunas alteraciones, ¿no? Y esto también es un parámetro de discusión, cosa de que dentro de nuestra metodología siempre tenemos que tener en cuenta que todos estos factores externos o factores de impacto que afectan nuestra área de estudio tienen que ser analizadas. Ya. Ahora, algunas herramientas para el monitoreo de ríos. Perdón. Lo principal es que tenemos que tener bien en claro cuál es el objetivo de estudio. Por ejemplo, en este caso, estamos teniendo como concepto que queremos saber cuál es el estado actual del río Madre de Dios. Lo primero que se tiene que hacer, por ejemplo, es un análisis planimétrico. Dentro del análisis planimétrico, tener los parámetros morfométricos del río, disculpen por tanta palabra técnica,
como por ejemplo la sinuosidad, que es por ejemplo, el rango de curvatura, el ancho del río, cómo ha variado en el tiempo. Ahora, una vez que tengamos esto, de acuerdo a la disponibilidad de imágenes satelitales, que probablemente sean desde 1975, 1984, depende del satélite que se use, podemos tener, por ejemplo, cómo ha cambiado a nivel morfológico en todo ese rango de tiempo, ¿no? Y a esto adicionarle, por ejemplo, el tema de la minería, cuando se han ido adicionando temas, por ejemplo, actividades, focos de extracción, cambios de tipo de extracción. Ahora, para saber cómo era el río antes, porque a veces pensamos que la minería es reciente, pero no, este tipo de minería artesanal es bastante antiguo. Entonces, si queremos saber si realmente el mercurio o la cantidad de sedimentos ha variado en el tiempo, lo que se tiene que hacer es un estudio de paleocauces. Uno, para saber cómo era la dinámica natural del río, ya que esto nos da una extrapolación a cientos o miles de años, y otro para también saber, por ejemplo, como explicaba Mónica, a través de los cores, saber cómo era la dinámica de los sedimentos en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, saber cómo ha variado la concentración de mercurio, cómo ha variado la concentración de materia orgánica o de otros factores. Una vez teniendo estos dos factores analizados que se pueden hacer en gabinete y teniendo el tema de los cores en campo, también se analiza lo que es el tema de hidrogeomorfológico que acabo de explicar. En la parte de hidrogeomorfología, por ejemplo, incluye algunas cosas un poquito más avanzadas. Lamentablemente se necesita bastante financiamiento, ya que estos análisis no son baratos, los equipos son bastante caros, pero bueno, con el esfuerzo necesario creo que sí se puede llegar a realizar. Por ejemplo, el tema de la hidrodinámica, que ya el CENAMI sé que cuenta con muchos ASPs, el tema del transporte de fondo, el forma de fondo, que se puede hacer con multibeam o con un monoaz, y el tema de sedimentos, ¿no? Que es necesariamente a través de muestreo. Ahora, luego también, para saber conocer el entorno, conocer nuestra área de estudio, se necesita estudios de fotogrametría, que nos permita tener la topografía del lugar y poder saber, por ejemplo, cómo están afectando estos cambios morfológicos externos al río. Ahora, complementario a esto, ya sabiendo cómo esos cambios externos o los cambios macro, por así decirlo, del río, ahora viene la parte de salud o la parte de cómo este río influye sobre la biodiversidad, cómo influye sobre la sociedad. Acá ya ingresan los factores un poco más pesados, como por ejemplo el mercurio, que es uno de los principales contaminantes, un contaminante bastante potente, incluso en bajas concentraciones, y esto se complementa con estudios de hidrobiología para saber, por ejemplo, cómo está afectando este ingreso de mercurio debido a la minería desde CITA estamos estudiando un poco de lo que es el mercurio y hidrobiología con ciencia. Luego, una vez que tenemos ya todo este paquete de datos, todo este paquete de información, viene al lugar lo que es el tema de modelamiento, que nos permite ya saber, nos permite crear modelos matemáticos que nos pueda, a partir de los cuales predecir, por ejemplo, cuál es o sea, nos permite predecir cuál va a ser el lugar de deposición de los sedimentos y por tanto el mercurio, y también, por ejemplo, o hidrodinámicos que puedan darse de acuerdo a eventos o cambios de caudales. ¿Ok? Ya. Ahora, toda esta información tiene que aterrizar en algún lugar. Y es necesario, como dice Mónica, no siempre, o sea, es necesario a veces hacer un monitoreo o hacer todas estas mediciones anualmente, mensualmente, porque uno, por el factor logístico, que es bastante caro, el factor presupuestal, o sea, sería ideal, pero es demasiado caro. Hay algunos estudios, como por ejemplo el paleomorfológico, de que es necesariamente, por ejemplo, solamente una vez o diferentes puntos, ya que tienes todo la batería de datos para extrapolada a cientos o miles de años, ¿no? Y en el caso de SIG también, que simplemente se va a ir actualizando. Pero los datos de campo sí son necesarios. Los datos de campo son necesarios para realizar como un monitoreo continuo. Y estos monitoreos necesariamente tienen que darse a partir de instituciones del Estado, ya que son las instituciones como el ANA o el CENAMI los que pueden sistematizar estos procesos y pueden hacerlos continuos en el tiempo.
Desde la academia, una de las principales tareas, por ejemplo, en el caso de nuestro centro de investigación, ha sido esta identificación de procesos, o ha sido esta identificación de impactos, o de cuáles son los posibles efectos, ¿no? que pueden suceder. Sin embargo, a partir de estos inputs, es necesario crear, por ejemplo, un sistema de monitoreo continuo y estandarizado que permita no solamente a nosotros comparar nuestros datos o hacerlos mucho más robustos, sino también a la sociedad o a la comunidad en general, permitir, por ejemplo, saber cómo está cambiando su entorno, ¿no? Es darles explicaciones de, por ejemplo, si es que están recibiendo alguna afectación directa por estos contaminantes. Ahora, teniendo el sistema integrado de sensoramiento remoto, el muestreo de campo y los modelos, esto nos va a permitir evaluar escenarios para que los tomadores de decisiones puedan crear proyectos. No solamente hablemos de restauración, sino también, por ejemplo, el tema de control o las leyes que se dan para la regulación de esta minería informal, porque quiera sea o no, ya es una actividad que está enraizada en la zona de Madre de Dios, y bueno, es una actividad económica que lamentablemente para el ambiente, pero beneficia económicamente a parte de la población. Ahora, parte de las propuestas o de lo que son en proyectos extractivos, tenemos los tres ejes de siempre, ¿no? Que son el sector público, la academia y el sector privado. Dentro del sector público ya es conocido que, por ejemplo, el ANA realiza monitoreos continuos. Sin embargo, creo, bueno, no sé, de repente sería conversar con ellos o saber muy bien cuáles las normas que ellos siguen, pero actualmente en el Perú no existe una norma que se ciña netamente a sedimentos o que regule exactamente este tema de metales o de contaminación de una manera tan específica, ¿no? O comparable. Por lo general son muestras o son datos de análisis generales y no estandarizados, lo cual a veces, esta información también nos sirve para hacer comparaciones, pero a nivel científico es muy difícil de darle explicación, es un poco más complicado. Ahora, en el monitoreo de transporte, por ejemplo, el CENAMI ya tiene una red de monitoreo hidrológica bastante buena y bastante eficiente. Y lo ideal es que, por ejemplo, para este nuevo factor, por así decirlo, sería ideal también que se unan estas instituciones para hacer un monitoreo integral y estandarizado de lo que son los sedimentos. Ahora, por ejemplo, ya existen normas técnicas hidrográficas del HidroENAP, o, por ejemplo, algunas normas técnicas peruanas que nos permiten hacer mediciones tanto de parámetros hidráulicos para construcción, por ejemplo, pero no existen normas técnicas específicas que nos permitan hacer el seguimiento continuo y monitoreo de los parámetros que acabo de exponer, ¿no? Y tampoco el INACAL, certificaciones aparte del INACAL, netamente para sedimentos. O sea, cuando, por ejemplo, una persona quiere analizar sus sedimentos y revisa la lista del INACAL, por lo general, casi todas las empresas encargadas de análisis de aguas se encargan solamente de eso, de aguas, y en el caso de sedimentos solamente te dan valores muy superficiales, como por ejemplo concentración o granulometría, que sirven también, pero no específicamente, por ejemplo, el tema de metales pesados asociados a sedimentos. Y en esta parte sí creo que la colaboración entre academia, sector privado y sector público es sumamente necesaria. No solamente para el planteamiento de metodologías apropiadas que puedan ser aplicadas para ejecución, por ejemplo, de proyectos, sino también para el conocimiento general de las cuencas andino-amazónicas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yulisa. Gracias por tu presentación. Y apenas nos quedan un par de minutitos para que podamos redondear algunas ideas y pasar luego a nuestra sesión cerrada. Y nos están escuchando a través de el Facebook de El CITA y de Cincia, el público. Y para ir redondeando qué hemos visto, qué hemos escuchado esta primera hora, Elana nos ha presentado el ámbito de trabajo que tienen la AAA,
en este lado del Perú y nos presenta sus diferentes puntos de muestreo, qué están obteniendo, qué tenemos y sus principales resultados, podríamos decir. Y luego Mónica del CITA ya nos hace recordar pues que tenemos sí resultados, pero cómo estamos con esta estandarización de metodologías para que podamos tener parámetros comparables y usables por unos y por otros. Algo que también salió el día de ayer. Y finalmente, Yulisa nos menciona pues una vez más este tema y cómo nos está haciendo falta poder completar para instrumentalizar todo esto, tener pues un marco normativo ya que nos permita poder tener resultados monitoreados sistemáticamente, comparables, y ese gran reto que se nos presenta, que es el monitoreo de sedimentos, y en ese lado de Madre de Dios, donde tenemos, aparte de actividades extractivas como la minería, ¿no? Otras que se podrían presentar, que finalmente movilizan esta gran, por un lado, cantidad de sedimentos, ¿ya? Y junto con ellos contaminantes, ¿ya? Y que van a ir de un lado a otro, como ya lo hemos visto en nuestras cuencas totalmente integradas. Nos queda solamente tiempo para una pequeña pregunta, entonces queríamos planteársela a Hugo León, que está con nosotros. Él es de la Autoridad Administrativa 13, ¿no? Y queríamos preguntarles con qué tecnología cuenta el ANA Madre de Dios para el monitoreo y medición de sedimentos, por un lado, y si ha colaborado, desarrollado algún aspecto colaborativo con otras instituciones, ya sea sector privado o academia, ¿no? En el tema de sedimentos. Hugo León está con nosotros, el representante del ANA. Bien, creo que el representante del ANA ya no está en la sala. Teníamos una preguntita para él, se la vamos a hacer llegar, creo yo, sí. Nos están diciendo que tienen, sí, dificultades con la red, sí. No se preocupen, nos acaban de mandar un mensajito. En todo caso, le dejamos la pregunta ahí. Colaboración público-privada para que podamos avanzar en el tema pues de monitoreo. Finalmente, y para cerrar, Mónica, ¿estás por ahí? Los resultados finales del estudio que se encuentran realizando ustedes serán socializados en algún plazo mediano, corto, porque realmente están bastante interesantes. Está Mónica Morana, por favor, por ahí. Sí, hola Marta, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Por supuesto, los vamos a sociabilizar. El objetivo principal de nuestro proyecto es dar recomendaciones para un monitoreo de sedimentos y de mercurio que sea más eficiente. Y tenemos diferentes frentes. Uno es el académico, que son las publicaciones científicas, pero también queremos dar esas recomendaciones de manera de capacitaciones. Ahora mismo estamos entablando comunicación y cooperación con el CERNAM para ver si ellos también pueden implementar o hacer algunos cambios o empezar a hacer su propio monitoreo. E igualmente hemos iniciado comunicaciones con la AAA de Madre de Dios y esperamos que podamos crecer en esas comunicaciones, ¿no? En esas conversaciones. Sí. Muy bien, y también gracias, vamos a ofrecer nuestra data, también la queremos hacer de acceso libre, en caso de que alguien quiera reproducir o ver cómo estamos haciendo y quiera hacerlo en otros ríos, queremos poder dar esa facilidad también. Perfecto. En estos tiempos realmente la información es lo que estamos necesitando para la planificación y se está de libre disposición del público y las instituciones, bienvenida sea. Pero para ello vamos a tener que avanzar pues justamente
en esto que justamente tú planteabas, que es estandarizar metodologías, cómo estamos compartiendo datos que puedan ser realmente comparables para que podamos ir avanzando. El tiempo nos ha ganado. Martita. ¿Cómo está? ¿Qué tal? El tiempo nos ha ganado por lo pronto para el espacio que estamos compartiendo en vivo con el público en general. A ustedes que nos acompañan en la sala, los invitamos un minuto solamente para cerrar la transmisión y nosotros continuamos. Entonces, solamente nos queda pues agradecer a nombre del Centro de Innovación Científica Amazónica CINCIA, al Centro de Investigación y Tecnología del Agua, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología CITA UTEC y al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú por haber estado estos 2 días con nosotros compartiendo pues retos y desafíos en la gestión de sedimentos en cuencas andino-amazónicas. Con ustedes va a ser hasta en otra oportunidad y esperamos que no sea pues de aquí muy lejos. Muy pronto, nuevamente con ustedes, vamos a estar compartiendo los avances que tenemos sobre sedimentos en las cuencas andino-amazónicas. Muchísimas gracias.